Pasamos ahora al punto 10º del orden del día, que había sido antes pospuesto. Se trata de una proposición no de ley sobre la reactivación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, actualizándola y dotándola de presupuesto, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Felipe Sicilia. Mónica Lafuente. Mónica Lafuente. Doña Mónica Lafuente. Disculpe. No pasa nada. Muchas gracias, presidente, diputados, diputadas. España es diversa, plural y la conforman territorios heterogéneos, territorios urbanos, territorios rurales. Ambas realidades deben buscar sinergias. Los posibles desequilibrios existentes hacen que seamos un país menos competitivo. Para conseguir este reto debemos tener claro el papel fundamental y capital que desarrolla el mundo rural a la aportación del conjunto de España, y no es otro que ser el garante de la sostenibilidad de nuestro país. No debemos ser tímidos, tenemos que ser valientes a la hora de defender el mundo rural y su gente. Y, sobre todo, lo más importante es dotarlos de instrumentos para que puedan ellos generar sus propias oportunidades sin tener que abandonar el lugar de nacimiento. Los socialistas defendemos la igualdad en el medio rural, la cohesión social y el reequilibrio territorial, persiguiendo un objetivo claro: el bienestar de toda la ciudadanía, viva donde viva. El medio rural no puede ser una estampa bucólica de los fines de semana. Su gente tiene derecho a una actividad económica estable, sostenible, diversificada. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de pleno derecho y, por ello, tienen derecho a tener calidad de vida y en condiciones óptimas. Buena salud, educación, servicios públicos, cultura, infraestructuras, transporte. Para conseguir este importante objetivo que, imagino, compartimos, los socialistas, cuando estuvimos en el Gobierno, creamos y consensuamos la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural. Un gran instrumento que tenía como finalidad darle valor a las zonas rurales y a su gente y, sobre todo, como he dicho, darle y dotarles de instrumentos para poder remediar y, sobre todo, antes de que sea demasiado tarde, esos factores que tanto le dañan, que son la despoblación, el envejecimiento y la masculinización. Pero que hemos podido comprobar que ante la crisis los territorios que más sufren son estos: el mundo rural, los pequeños municipios, las zonas de montaña. Pero si a esto le sumamos, además, que al frente del Gobierno está la derecha, está el Partido Popular, esta crisis se agrava doblemente. ¿Por qué? Por la insensibilidad absoluta del Partido Popular a estos territorios y a su gente. El Partido Popular llega al Gobierno y recorta servicios públicos y recorta prestaciones, pero donde más se enfatiza es en los territorios rurales. No tienen en cuenta que el bienestar debe llegar a toda la ciudadanía, independientemente del lugar y el número de personas que vivan. Con el Partido Popular el balance es que gran parte de nuestro territorio y su población ha caído en la más absoluta invisibilidad. Y esto queda patente en muchísimas de las acciones y políticas que llevan a cabo, pero sobre todo, y el ejemplo que lo tenemos es la ley que nos pertoca, la paralización de esta ley, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aludiendo nada más y nada menos en su momento que esta ley era un fiasco. Y así fue. El 16 de abril de 2012, cuando compareció en esta Cámara la directora general, que en su momento estaba en el Ministerio, dijo que esta ley se paralizaba porque era un fiasco y aludiendo, además, que por la falta de ejecución de las comunidades autónomas. Volvemos otra vez a lo que siempre nos tiene acostumbrados el Partido Popular, que es decir irresponsabilidad al responsabilizar a las comunidades autónomas, es decir, recentralizar, como nos viene acostumbrados a ver. ¿Qué hace que esta ley sea tan particular, necesaria y de primer orden? Pues que es la primera vez que un Gobierno pone en marcha una política de Estado para el medio rural y, sobre todo, para las zonas más desfavorecidas. ¿Qué es importante? Su carácter transversal. ¿Qué es importante? Que está al servicio de las personas, a la mejora de la situación socioeconómica de la población y de las zonas rurales y el acceso a unos servicios suficientes y de calidad, y teniendo, sobre todo, en cuenta y como preferente atención a las mujeres y a los jóvenes, que no olvidemos. De ellos depende en gran medida el futuro del medio rural. ¿Qué es importante también, sobre todo, y algo que no se ha conseguido con ninguna otra ley? El consenso transversal entre todo tipo de administraciones públicas, municipios, agentes sociales, medioambientales, agrarios, fueran del color que fueran.
Se realizó en su momento, entonces, lo más complejo y lo más laborioso, que fue la redacción de la ley con este consenso amplio, el Programa de Desarrollo Rural y más de 200 planes de zona en los que participaron, como hemos dicho, instituciones y agentes de todo tipo. Por tanto, si tenemos la ley, si tenemos el programa, si tenemos los planes de zona y, sobre todo, que tenemos un mundo rural que necesita del apoyo de las administraciones con planes rigurosos, serios y óptimos que permitan a la ciudadanía ser más iguales y con las mismas oportunidades en todo el país, señorías, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta lo más importante, sin lugar a dudas, voluntad política, responsabilidad y sensibilidad por parte del Gobierno del PP hacia estos territorios y hacia sus gentes. Por eso, el Grupo Socialista en la Cámara, que le instamos al Gobierno y sobre todo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que desarrolle y que reactive esta ley garantizando una dotación presupuestaria suficiente y adecuada. Le pedimos que reconsidere su decisión, que enmiende su enorme error, que saque esta necesaria ley del cajón y devuelva a la ciudadanía del medio rural esa nueva oportunidad que el Gobierno socialista sin duda le brindó, con ese amplio consenso del que hemos hablado, porque de la supervivencia de este territorio depende también esta ley. Gracias. Gracias, señora Lafuente. A esta proposición no de ley se han presentado 2 enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Podemos. Tiene la palabra don Pedro Rojo. Bien, en efecto, como luego supongo que hablaremos, discutiremos, presentamos también una proposición no de ley en este mismo sentido, pero añadíamos o poníamos, será motivo de una transaccional de mutuo acuerdo con el Partido Socialista, pero simplemente añadíamos unas enmiendas complementarias, ¿no?, que lo que establecían es simplemente la petición, la instancia al Gobierno en funciones a que haga lo que tendría que estar hecho ya desde atrás y que como Gobierno en funciones aún así tendría que hacer, ¿no?, que tiene que ver con y que está previsto por ley. O sea, son exigencias de la ley. El informe de seguimiento y evaluación actualizado de las actuaciones estaban previstas en el primer programa de desarrollo sostenible del medio rural. Por ejemplo, eso es una cuestión que tendría que estar a información y conocimiento de este Parlamento. Presentar el informe de evaluación del impacto en las zonas rurales más sensibles identificadas de ese primer programa de desarrollo rural sostenible. Presentar un informe de seguimiento de la ejecución de las actuaciones de la Administración General del Estado que se prorrogaron durante el 2015. Bien, son cuestiones que, en definitiva, nos colocarían con los datos precisos que permitirían al futuro Gobierno, sea cual sea, afrontar la siguiente fase, la segunda fase, siempre que el Gobierno entienda que esta ley tiene que reactivarse. Claro está. Entonces, va en ese sentido y, bueno, está consensuado con el Partido Socialista a la hora de la transacción. Gracias, señora Rojo. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Quintanilla. Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, yo creo que es importante, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de desarrollo rural, decir lo que significa ese desarrollo rural. Y no olvidar, como algunas veces nos encontramos con el olvido de un grupo mayoritario que fue en la Cámara en el año 2007, que fue el Gobierno socialista. Miren ustedes, la Ley de Desarrollo Rural Sostenible fue una ley que nace en España en el año 2007. Una ley que nace en el contexto cuando se debatía y se trabajaba en Europa sobre la política agraria comunitaria. Una política agraria comunitaria donde el Gobierno socialista nos presenta aquí que esa política agraria comunitaria perdía 500 millones de euros en favor de otros países para el desarrollo rural de los pueblos. Y no les habla una persona que hoy habla de desarrollo rural. Llevo 35 años de mi vida hablando del liderazgo de las mujeres, de los jóvenes y de los pueblos de España en el desarrollo sostenible y en el desarrollo rural. Pero quiero recordar
cómo el Gobierno Zapatero se olvida del mundo rural y pierde 500 millones de euros en la negociación de la política agraria comunitaria. Pero además, cuando nace la Ley 45/2007, estudiada por esta portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nos encontramos con una ley sin dotación presupuestaria. Nos encontramos con una ley en una época de crisis económica, donde el presidente del Gobierno de aquel entonces, que hemos olvidado, el señor Zapatero, hablaba del Plan E y hablaba de grandes presupuestos cuando no se consignaban, y cuando sí se consignaban era para llevarnos a la quiebra económica, como nos llevó el Partido Socialista cuando estuvo en el Gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de desarrollo sostenible con una ley de difícil aplicación. Nace en un entramado burocrático con un presupuesto sin consignar y donde compromete, como ya lo estaba haciendo con otras leyes, como la Ley de la Dependencia, a las comunidades autónomas para poner en marcha que esta Ley de Desarrollo Sostenible no solamente establecía una transversalidad, que es verdad, señora portavoz del Grupo Socialista, una transversalidad con otros ministerios para que otros ministerios dotaran la propia ley y con las comunidades autónomas estableciendo un 50% de ese presupuesto que tenía que dotarse esta Ley de Desarrollo Sostenible. Pero como había buena fe, repito, nos encontramos a dos comunidades autónomas gobernadas precisamente por el Partido Popular, que fueron La Rioja y Galicia, donde efectivamente firma con el Gobierno de España, en aquel momento Gobierno socialista, los convenios para poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible a través de los convenios que establecía la propia ley. Y qué casualidad, no pudieron cumplir como consecuencia, vuelvo a repetir, del entramado burocrático y económico de la complejidad que tenía esta ley. Pero, desde luego, yo sí creo en el desarrollo rural. Yo sí creo, y mi grupo parlamentario, en el desarrollo sostenible. Y sí creemos. Por eso el Gobierno, en funciones hoy, pero en esta pasada legislatura, ha potenciado como base fundamental del desarrollo rural el sector agroalimentario. Porque, además, ¿sabe usted que el sector agroalimentario ha sido capaz, el sector más importante de España, de salir adelante en una crisis económica sin precedentes cuando ha sido el sector de mayor exportación de España, el sector agroalimentario, vuelvo a repetir? Pero, además, no solamente hemos potenciado ese sector agroalimentario, columna vertebral del desarrollo rural, columna vertebral de los pueblos de España, sino que, además, en la política agraria comunitaria que tuvo que negociar este Gobierno en el sexenio que nos toca trabajar en ella, hemos conseguido 8.000 millones de euros para el desarrollo rural. Hemos conseguido, cuando se ponga hoy, que ya están trabajándose sobre el desarrollo rural, sobre los planes de desarrollo rural, no solamente hay 8.000 millones de euros, sino 13.000 millones de euros como consecuencia de los acuerdos con las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Pero el Plan Nacional de Desarrollo Rural del que usted hablaba hoy tiene una dotación económica de 430 millones de euros para impulsar actuaciones estratégicas de carácter supraautonómico y de desarrollo rural para los pueblos de España. Pero, además, no olvide que el nuevo marco de financiación del Reglamento de la Unión Europea establece ayuda al desarrollo rural y permite que los Estados miembros, por primera vez, tengan un programa nacional y un conjunto de programas regionales. Por lo tanto, yo, que soy portavoz del Grupo Parlamentario Popular en este momento, que sustentamos al Gobierno en funciones, tengo que decirle tanto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como al portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha apostado por el desarrollo rural. Ha apostado por el desarrollo rural no solamente con una ley, sino con hechos. 1.000 millones de euros para la modernización y transformación de los regadíos en España.
Establecer ayudas fiscales para compensar a los regantes por el cambio de tarificación eléctrica en el año 2013. Hemos puesto en marcha la licencia única para la pesca y la caza. Ya termino, no se preocupe usted, señoría, que termino en medio segundo. Que además lo han firmado comunidades autónomas gobernadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Asturias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, porque se trata de una importante medida que hace posible una mayor movilidad de los cazadores y pescadores. También pieza fundamental del desarrollo rural, del ocio y del turismo rural. Por lo tanto, señorías, una vez dicho esto, tengo que decirles, y ustedes son conscientes de que la Ley de Desarrollo Rural Sostenible nació con graves dificultades, con un entramado burocrático tremendo y con falta de presupuesto. Termino, presidente. Por lo tanto, nosotros hemos presentado una enmienda en donde queremos seguir fomentando el desarrollo rural de los pueblos de España. Pero miren ustedes, el pasado 20 de diciembre los ciudadanos señora Quintanilla, lo siento, debe terminar. Termino, nos dieron un mensaje, que fuéramos capaces de pactar, de hacer un gran pacto. Hoy tenemos encima de la mesa una propuesta de 2 pactos a los grupos parlamentarios de esta Cámara. El Pacto de Estado por la Educación y el Pacto de Estado contra la Violencia de Señora Género. Quintanilla. Hagamos un pacto de Estado por la sociedad rural, por el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora Quintanilla. Pasamos a la fijación de los grupos parlamentarios, la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco va a intervenir, señora. Tiene la palabra el señor Aguirrechea. Muy brevemente, para decir que nos parece evidentemente necesario el desarrollo, valga la redundancia, del desarrollo rural. De todas formas, a mí me da la sensación de que aquí cada uno apela al otro cuando no está en el Gobierno y entonces una especie de toma y daca en el sentido de según la posición en la que se esté, ¿no? Yo que he conocido el Gobierno del Partido Socialista y el PP en la oposición y he conocido al Partido Popular gobernando y el Partido Socialista en la oposición, se repiten casi las mismas cosas, con una diferencia de 4 años, ¿no? Pero en ese sentido, creo que el tema del desarrollo rural es algo que se les ha olvidado a la mayoría de las personas que han intervenido, que en el caso, por ejemplo, de Euskadi es competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi elaborar y desarrollar planes y leyes de desarrollo rural, sin que eso sea óbice para que los programas de desarrollo rural que vengan de Europa y el reparto de los, porque al fin y al cabo también estamos hablando de reparto de subvenciones o de dinero que viene de Europa, de quién lo debe de hacer y cómo lo debe de hacer, ¿no? Nosotros hemos defendido desde el principio que somos soberanos en esa materia, que no necesitamos que se active nada desde el Estado, porque eso al fin y al cabo dota al Ministerio de una potestad que no tiene, aunque algunos están empeñados en que vuelva a tener. Por lo tanto, no creemos que sea necesario que tenga que hacerse nada desde Madrid. Dejen que las comunidades autónomas hagan sus planes de desarrollo rural, desarrollen sus leyes, que en algunos casos, por lo menos, lo hacen muy bien. Muchas gracias. Gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra don Antoni Postius. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Catalán ya dijimos, cuando se aprobó la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que esta era una ley que invadía claramente las competencias de la Generalitat de Cataluña en este ámbito. Una ley que tenía un dirigismo encubierto por parte del Estado hacia las políticas agrarias de las diferentes autonomías y que tuvo poca sensibilidad respecto a las acciones de desarrollo rural ya existentes en algunas comunidades y que ya estaban funcionando. Por ese motivo, precisamente, nos opusimos a la aprobación de esta ley y, en consecuencia, por idénticos motivos, nos oponemos hoy a la proposición que nos plantea el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señor Postius. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra don Marcial Gómez. Gracias, señor presidente. Señorías, tomo la palabra para anunciar, como no podía ser de otra manera, el voto favorable del Grupo Ciudadanos a esta iniciativa que pretende reactivar las políticas de desarrollo del medio rural y hacemos nuestro su compromiso con la política rural.
Leo textualmente su exposición de motivos: por la igualdad de oportunidades, obligaciones y derechos entre los ciudadanos en el medio rural, con independencia de su lugar de residencia. Pues no podíamos estar más de acuerdo, señorías. Para Ciudadanos es una prioridad esencial que los españoles tengamos acceso a un mismo catálogo de derechos y servicios públicos con independencia de nuestro lugar de residencia. Y, en efecto, en España podemos encontrar más diferencias entre los habitantes de las urbes y los pueblos que las rodean que entre habitantes de urbes de diferentes comunidades autónomas. Por eso insistimos tanto en que los sujetos de derechos son las personas y no los territorios. Por otra parte, señorías, hay algunos datos que debemos tomarnos muy en serio, ya que anuncian proyecciones pesimistas para el futuro de nuestros pueblos, para el futuro del medio rural. En 22 de nuestras provincias, el 30% de la población tiene más de 65 años, un tercio, señorías. O que existe una amplia zona en España, una zona situada entre Teruel, Cuenca y Guadalajara, en la que la densidad poblacional es inferior a Laponia. Nuestros demógrafos la llaman la Laponia del Sur. Son datos preocupantes, y mucho más porque la importancia del medio rural es clave para nuestro sector agroalimentario y para los empleos que dependen de él. Vemos como sectores muy importantes para la economía del medio rural y, en consecuencia, para el asentamiento de las familias y para que éstas puedan tener un proyecto de vida, como puedan ser el sector lechero o el porcino, se encuentran en situaciones preocupantes y no llegan a cubrir los costes de la explotación. Se solicita en esta iniciativa la actualización de la Ley 45/2007 para afrontar los nuevos retos y problemas que tiene el medio rural. A nuestro juicio, las soluciones a los problemas de pérdida de población y el consiguiente aumento de la desigualdad pasan, como recogíamos en nuestro programa electoral, por el fomento del empleo, de la agricultura de valor añadido, de la formación a los jóvenes agricultores, del turismo rural y de los programas de recuperación. Por lo que, llegado el momento, trabajaremos para que nuestras iniciativas sean contempladas y anuncio que votaremos favorablemente la presente proposición no de ley. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Señora Lafuente, ¿acepta alguna de las enmiendas que le han sido presentadas a esta proposición no de ley? De las enmiendas presentadas, aceptamos la número 4 de Podemos, en Comú Podem y en Marea, y no la del PP. De acuerdo, muchas gracias. Señorías, vamos a pasar al debate del último